Buenas a todos, ¿cómo les va? Espero que estén cerrando el año de la mejor manera y hoy les quería mostrar, bueno, lo que vendrían a ser un poco, vamos a tocar el tema de los eclipses, ¿no? Ya que pronto en el mes de enero, mejor dicho, vamos a tener dos eclipses, uno de Sol en Capricornio y uno de Luna en el signo de Acuario, ambos regidos por Saturno. Y vamos a hablar un poquito de cuál es el significado de los eclipses en la astrología y cómo eso va repercutiendo y se refleja abajo en la Tierra sobre, lógicamente, los seres humanos y un poco sobre la sociedad, ¿no? Sobre los pueblos y los países en este caso. Y justamente ¿cuál es el significado básico de un eclipse en los temas astrológicos? Bueno, lógicamente cuando se da un eclipse se da un oscurecimiento de un luminar, ya sea del Sol si es eclipse de Sol o si es eclipse de Luna. Y bueno, hay que diferenciar un poco porque a veces hay eclipses de Sol totales, a veces hay eclipses de Sol parciales, así que bueno, hay alguna diferenciación en eso, en que no vamos a entrar mucho en ese tema ahora, pero básicamente lo que hay que saber en definitiva, lo básico vendría a ser es dónde se dan los puntos de los eclipses en el mapa astrológico y cómo eso nos puede llegar a afectar en cierta manera según nuestra propia carta natal individual, ¿sí? Voy a explicarlo un poco mejor. Si una persona nació el 5 de enero y un eclipse se da el 5 de enero, pues justamente el sol de tu nacimiento está eclipsado por los siguientes 6 meses, que es lo que dura el tiempo de lapso que está en vigencia dicho eclipse, ¿sí? Es decir, que para esa persona que nació el 5 de enero, durante los primeros 6 meses de 2019, posterior al eclipse que se dará el 5 de enero de 2019, pues tendrá 6 meses en los que seguramente vivirá situaciones bastante o vivirá 6 meses adversos y nada cómodos, porque justamente los eclipses oscurecen nuestra vida, ¿sí? Esto, bueno, cuánto mal te va a hacer o cuán complicado va a ser, obviamente depende de una serie de factores de la propia carta natal, ¿no? Yo acá estoy hablando de algo más general, ¿sí? Pero para tenerlo en cuenta, ¿no? Para el que quiera saber o aprender una cosa más sobre los eclipses. Es decir, y también obviamente va a afectar en esas áreas en donde tengas el sol en tu carta natal. O sea, ¿qué es lo que el sol en tu propia carta natal represente? Por ejemplo, si esa persona que nació un 5 de enero, vamos a poner de ejemplo, ¿no? Tiene el sol, nació sobre el mediodía, o sea que tiene el sol en la casa 10 del área profesional, laboral. Entonces, al darse un eclipse justo sobre su sol, en el caso de esa persona, lo que va a afectar, lo que se verá afectado va a ser el área laboral. Entonces va a vivir 6 meses en donde tenga problemas con su jefe, o lo cambien de lugar, o directamente lo despidan, ¿sí? Siempre van a ser situaciones un poco adversas en ese sentido. No siempre, pero por lo general sí. Lógicamente esto se tiene que ver con el resto de la carta, pero es como una guía para ver cómo pueden afectar esas cosas. Y además hay que siempre seguir al dueño del eclipse. Por ejemplo, si se da un eclipse en el signo de Capricornio, habrá que seguir a Saturno, que es el señor de Capricornio, ¿sí? Y si ese Saturno del eclipse aspecta de mala manera puntos sensibles de nuestra carta natal, evidentemente sí, será muy complicado los 6 meses posteriores al eclipse. Eso vendría a ser un poco la explicación así básica
de cómo afectan los eclipses en la astrología según la carta natal, ¿sí? Y esto se ve mucho más también en las cartas de presidentes o de países, ¿sí? En donde afecta a un número a la sociedad entera, por ejemplo, cuando un eclipse se da justo sobre el sol de un mandatario, o sobre el sol de un país, ¿sí? Eso oscurece mucho, enturbia mucho el ambiente y se suelen dar cambios políticos cuando eso sucede, ¿sí? Es como que hay 6 meses en donde el pueblo se subleva ante el gobernante, ya que allí está la analogía del sol apagado, del rey apagado justamente en los eclipses de sol, ¿sí? Pero bueno, también afecta lógicamente en lo que tiene que ver a la carta natal individual de cada uno de nosotros, según dónde se posiciona, si es que afecta o no a partes sensibles de nuestra carta natal. Yo le saqué las fechas de las personas que se pueden ver un poco afectadas por este eclipse, que lógicamente va a ser el del 5 de enero del 2019, tendrá duración hasta junio, julio del mismo año, y cuando digo tendrá duración es que el tiempo de lapso para que ocurran sucesos análogos tiene ese tiempo de lapso, ¿sí? Unos 6 meses. Y al darse en el grado 15 de Capricornio, ¿sí? Pues va a afectar al eje Capricornio-Cáncer y al eje Libra-Aries, ¿sí? O sea, las personas que nacieron del signo de Aries entre el 31 de marzo y el 6 de abril, los Cáncer nacidos entre el 2 de julio al 9 de julio, los Libra nacidos entre el 3 de octubre al 10 de octubre, y los Capricornio nacidos entre el 1 y el 7 de enero. Y hay que prestarle especial atención a los nacidos el 5 y 6 de enero, 5 y 6 de abril, 7 y 8 de julio y 7 y 8 de octubre, ¿sí? Los que han nacido en esas fechas van a tener que prestar especial atención a cómo el eclipse los puede afectar por afectar a su sol natal, ¿sí? A su sol de nacimiento. Obviamente no es que un eclipse solo pueda afectar al sol según tu fecha de nacimiento, sino que sí que donde tenés un planeta importante en tu carta natal, en ese grado, en ese punto de tu mapa de nacimiento, va a afectar el área de tu vida que ese planeta represente. Es lo que decíamos antes de si tenés al sol en el área laboral, en la casa 10, pues te afectará en tu trabajo. Si lo tenés en la casa 7 del matrimonio, de las relaciones, te afectará en el área justamente de cómo te relacionas con los demás y con relaciones que se pueden cortar o en los que haya complicaciones. Si se da en la casa 1, en la casa personal, obviamente será como un oscurecimiento más global, personal de la persona, ¿sí? Y así se va viendo según lo que afecte en tu propia carta natal. Estas fechas son según tu fecha de nacimiento, en los que te verás un poco afectado, obviamente, dependiendo del resto de la carta natal. Esto es solamente una guía, ¿sí? Pero suelen ser, si te afecta un eclipse al sol, suelen ser unos meses de un poco de bajón, un poco de complicaciones. Por ejemplo, yo se dio un eclipse en agosto de sol en el grado 18 de Leo, en lo que yo antes del eclipse, varios meses antes, avisé que iba a afectar a Macri. ¿Por qué? Porque se daba un eclipse de sol opuesto a su sol de nacimiento en Acuario. Entonces, ¿qué pasó? En el segundo semestre de 2018 le pasó de todo a la presidencia de Mauricio Macri en Argentina, con un sinfín de complicaciones que ya detallé en anteriores videos, pero suelen ser periodos complicados, ¿sí? Y luego, ese era el eclipse de sol, se da un eclipse de luna, que es total, en el grado de Leo. Yo dije Acuario, no, me equivoqué, en el grado de en el signo de Leo, ¿sí? Que se dará el 21 de enero,
Así que en el primer grado del eje Leo Acuario, así que este eclipse va a estar afectando un poco a las personas que nacieron entre el 20 y el 22 de enero, entre el 19 y el 21 de abril, entre el 21 y 23 de julio y entre el 22 y 24 de octubre. ¿Sí? Estas son las personas que durante los primeros 6 meses de 2019 van a estar un poco afectadas por esta serie de eclipses que se dan a principios de año, en enero, y que van a tener que estar un poco ahí atentos a los problemas que puedan venir o surgir de diferentes partes o cuestiones de la vida que traigan un poco algunas complicaciones, ¿sí? Que es como para estar atentos según los eclipses. Así que bueno, eso es una guía un poco básica, ¿sí? Una mirada rápida, si se quiere, de qué son los eclipses en astrología y cómo nos afectan según cómo se relacionan con nuestra propia carta natal. Partamos de la base que un eclipse es un oscurecimiento del luminar, de las luminarias, del sol y la luna, ¿sí? Siguiendo esa analogía del oscurecimiento, del apagón, pues análogamente lo que se vive en el cielo, nosotros lo vivimos en la tierra por la analogía justamente, y se sucede un apagón en un área de la vida en las que nos puede llegar a afectar ciertos eclipses, ¿sí? Que tienen un lapso de 6 meses de tiempo para actuar, digamos, ¿sí? Así que bueno, eso era un poco básicamente lo que les quería mostrar o explicar hoy, un poco una explicación así básica de los eclipses. Y bueno, ya voy a estar sacando cosas nuevas pronto, así que les mando un saludo y bueno, nos vemos pronto. Hasta luego.